Vidal, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Participó de una serie de actos partidarios aquí, entre ellos una conversación con la prensa. Hizo una recorrida, una caminata por el centro de la ciudad y estuvo también visitando industrias en la zona de Villa Mercedes. La presencia de Vidal en San Luis yo la interpreto como la procura de un fortalecimiento de sectores de la oposición política en San Luis. Vidal en sus manifestaciones obvió el tema de una eventual candidatura presidencial suya, trató de eludir también lo que son, digamos, algunas tensiones dentro de su partido por la designación del candidato a presidente de la nación y se refirió al interés de contribuir, digamos, al fortalecimiento de sectores políticos con los que han venido trabajando desde el PRO en lugares del interior del país, entre ellos la provincia de San Luis. Tengo comunicación con Carlos Pereira, que es diputado provincial, como ustedes saben, por el departamento Pueyrredón. Es el secretario general del PRO, además. Charlie, buen día, ¿qué tal? Hola Mario, muy buenos días. Un saludo para vos y tu audiencia. ¿Qué les deja digamos, la presencia de Vidal aquí en San Luis? En lo político, sí, ratifico lo que has señalado en tu introducción. Y en lo personal y como dirigente, la verdad que es una visita por demás relevante. Eh, Creo que la emergencia en la vida política desde Carrió, Cristina Kirchner, ella con su condición de mujer debe estar, ¿no?, entre el podio de las principales dirigentes mujeres de las últimas décadas, ¿no?, siendo incluso gobernadora de la provincia de Buenos Aires, por lo cual tiene un capital político, experiencial, muy valioso, que fue bueno compartirlo de cerca con ellos y que esa dirigente a su vez también haya tomado contacto con nuestra comunidad, ¿no?, con nuestra idiosincrasia en las horas que estuvo acá. ¿Quedaron satisfechos, digamos, con el resultado de la visita de esta dirigente? Sí, sí, siempre, digamos, María Eugenia desde el 2015 esa parte siempre ha generado un efecto muy positivo en la ciudadanía, eh, por su forma de expresarse, por su valentía, por la lucha que dio en la provincia de Buenos Aires siendo gobernadora, eh, y así que sí, muy satisfecho en ese sentido ha sido la recepción de la gente en la ciudad incluso, y al tiempo de la ronda de prensa, cuando accedí al lugar, que fue una cafetería céntrica, recibió el cariño de los puntanos unánimemente, por lo que yo pude ver. Charlie, ¿qué evaluación política están haciendo ustedes o haces eh, de la situación que se está viviendo en la provincia digamos, y la imagen que está mostrando el gobierno de la provincia con un Alberto Rodríguez ya que parece que quiere congraciarse con todos los sectores de la ciudadanía y a su vez como muy alejado de los problemas de la provincia, de la sociedad? Sí, yo digo que lo que hay ahí es una prolongación de la agonía de un ciclo político. La prolongación de la agonía te lleva a tener actos y programas políticos desesperados. Cabrera Infante, un escritor cubano que con seguridad conoces, Mario, Mm. autor de Tres Tristes Tigres, decía: lo peor del dragón, a propósito del ocaso de Fidel Castro, es la cola. No, ya no el fuego que lanza, ¿no?, el dragón en la mitología, sino la cola, digamos, porque te genera estos movimientos espasmódicos, bruscos, intempestivos, ¿no? Entonces, bueno, todo va en el orden en ese sentido, ¿no?, de lo imprevisible, de lo espasmódico, de lo no demandado de la sociedad. Lo no demandado, digo, ¿en qué sentido? Que al tener una lectura equivocada de un divorcio con la comunidad de San Luis, generan hechos políticos que no son los que la sociedad demanda. Eh, Esto es
podemos hacer un relevamiento de nuestros entornos con los que interactuamos, desde luego los dirigentes que tenemos por ahí más fijada con los territorios, las barriadas, pero bueno, basta leer las redes, ¿no?, sociales de los funcionarios políticos de su gabinete para dar testimonio de lo que estoy diciendo, ¿no? Pero ¿crees que esto tiene mella en la parte de seguidores del gobierno? Mira, es muy importante esa pregunta. A ver, hay una cuestión donde pareciera ser que siempre hay un enojo, ¿no? Y escuchás, los docentes están enojados con Rodríguez Sá, el plan está enojado con Rodríguez Sá, la policía está enojada con Rodríguez Sá. Y el día de las elecciones, de alguna forma, sigue siendo siempre muy competitivo, ¿no? En esta elección, claro que en la próxima él no va a ser candidato, ¿no?, por la cuestión jurídica de limitaciones de la Constitución. Sí. Entonces, hay un enojo, pero yo ahora veo que ese proceso de enojo se ha traducido en un hartazgo y un desencanto, incluso de sectores que tenían un contacto social y político con Alberto Rodríguez Sá. Yo, digamos, hace poco compartí una serie de almuerzos, de merienda, ¿no? A mí no me gusta en mis redes sociales comunicar esta cosa de veces, ay, acompañé a un barrio humilde y tomamos un mate, ¿viste? No me gusta esa forma de comunicar, por lo general no visibilizo esas cosas, pero tenemos una agenda muy activa ahí en ese sentido y con varios sectores sociales muy humildes. Uh-huh. Y vos sabés que me llamaba la atención la lectura que hacían parte de ellos, donde tienen muy claro que hay una asistencia muy fuerte, 1 o 2 meses en los días previos de la elección, ¿sí? Pero que eso no le sirvió para nada, porque acá hubo algo en mi lectura, Mario, que ha producido esa fractura con los sectores sociales, que tiene un componente nacional, que es el tema inflacionario, y tiene un componente local, que es el deterioro y la pobreza en San Luis, respecto de la cual no han hecho nada, porque es cierto que hay una macro negativa, pero San Luis, Mario, hace podio en todos los indicadores sociales de forma negativa el podio, ¿no? Siempre está entre las 3 peores provincias del orden nacional en todo tipo de indicadores, en educación, en pobreza, en transparencia, etc. Ahora, vuelvo al ejemplo de estos barrios del oeste, que yo estuve con una serie de familias hace unos días. Y tenía muy claro eso. Y yo ante a ese análisis, esa lucidez con la que veían la cosa, no la encontraba. ¿Y dónde se produjo esa fractura? Cuando ellos advierten hoy en sus hogares, Mario, que, voy a ser muy coloquial, tienen problemas de olla, de comida. La vida de muchas de las barriadas de San Luis pasa hoy por el desafío de meterle algo a la cocina, ¿sí? Y a veces ese meterle algo es algo del orden de una vez por día. Muchos niños se acuestan sin merendar y sin cenar en San Luis, y eso ha determinado la deserción escolar que existe. Y a su vez, ¿qué más ha pasado? Se ha complejizado tanto la cuestión social que no es solo un problema. Al problema de la nutrición, de la alimentación, se le ha incorporado la cuestión de conflictos de adicciones dentro del grupo familiar. O sea, hay un cóctel explosivo, adicciones, desocupación, desempleo, violencia de género, provocada también por las mismas cuestiones de las adicciones y del malestar que provoca muchas veces un entorno. Sabemos que una finanza no saludable, más de una economía doméstica regular, genera conflictos, ¿no?, de esas personas. Entonces, todo eso es. Y yo creo que ahí, desde ese lugar de dolor y de fractura, veo una determinación de cambio fuerte. Uh-huh. A la vez que con esto te tengo que indicar otra cosa, que todavía hay sectores de la clase media puntana o de un patriciado, que yo le digo, de apellidos notables de la sociedad de San Luis, ¿no?, que han sido cooptados por el Poder Ejecutivo, más que todo el segmento profesional, y que tienen al contrario de los sectores humildes, menos determinación para cambiar. ¿Por qué? Porque han encontrado una serie de incentivos, ¿sí?, a través de los salarios que da este gobierno de los hijos del poder, del orden de los 300.000 a 500.000 pesos, un jefe de programa. Esos son números que tenemos verificados, ¿no?
Entonces, ahí esa parte de la clase media se siente cómoda y se hace la sonza, digamos, ¿no? Ahí es donde tenemos un trabajo fuerte nosotros que hacer, ¿no? A Como mí, espacio político. sí, Esa es una lectura, no mía, que hago. pero es muy interesante. A mí me llama la atención a propósito del comportamiento de las personas, como estaba señalando recién, y los funcionarios gubernamentales, que además me parece que se pone cada vez de manifiesto el tema del temor reverencial que sienten por la figura del gobernador. Y fíjate un dato de ayer. Recién cerca de la medianoche, pero a minutitos de la medianoche, recién el gobierno pudo difundir la información de su decisión respecto del feriado nacional de la fecha. Y esto es porque el gobernador estaba en una fiesta con deportistas. Y entonces aparentemente nadie podía irlo a consultar. Y parece una cosa menor, pero se trata nada más y nada menos que de qué se hacía con el feriado y el impacto que había producido la información esta nacional y después las idas y vueltas que había y toda la incertidumbre que había generado. A mí me parece ese hecho muy significativo. No pueden hablar con el gobierno, no se le pueden acercar para interrumpirlo por una cuestión que afecta a toda la comunidad. ¿Eh? Tal cual, y eso ha generado los malos índices de gestión de gobierno que tiene la provincia. Además, ahí hay una generación que ha llegado al poder sin ninguna clase de méritos ni calificaciones profesionales ni de otra índole. Es decir, no hay un ministro que usted pueda advertir, Mario, que se haya destacado en un ámbito social, ¿no? Es decir, bueno, fue un presidente de un club deportivo, de una institución relevante y en virtud de sus antecedentes, ha sido propuesto para el cargo, o estamos hablando de una persona que hizo una maestría en desarrollo social y sabe algo de política pública, no. Además de la incompetencia, ¿no? Y la falta de mérito, no son muy contritos al trabajo. Si usted o cualquier familiar suyo tiene la experiencia de ir a hacer un trámite a Terraza del Portezuelo, va a ver que los cargos, los quienes tienen mayores jerarquías, los ministros, jefes de programa, llegan hacia el mediodía a trabajar, por ejemplo, ¿no? Eso es un título de anécdota, pero no trabajan mucho, lo poco que trabajan, lo trabajan mal, y tienen un problema donde Alberto Rodríguez deliberadamente les genera esos espacios de silencio, cosa de no terminar de hacerse responsable de lo que hagan los funcionarios. Es decir, él no da órdenes ni instrucciones, como deja hacer, y eso genera en los funcionarios, en los ministros, una suerte de perplejidad. Entonces, ante la duda, no hago, y lo que hacen es ir surfeando, ¿no? Quemando los meses del calendario, conservando sus lugares, sus equipos, en algunos casos, en algunos casos no, en muchos casos los negocios. Hay ministros que no han tenido otro objetivo, propósito que el de titularizar una función pública, que no sea hacer el negocio. Y eso tiene un correlato también en la legislatura. Yo a veces advierto, y lo he dicho ahí, que primero consiguen el negocio y luego le dan al negocio la seguridad jurídica a través de una norma, ¿sí? Una gran cantidad de casos que ahora tendría que repasar muy fácil, digamos, muy rápido mentalmente, pero pienso, consigo el negocio y luego le doy el marco normativo, ¿no? O sea, la ley que sale no es un fin en sí mismo, sino que está articulada con alguna posibilidad de hacer un negocio desde el Estado, ¿no? Así, bueno, esa es la realidad que yo advierto de los funcionarios, ¿no? Del gabinete provincial. Charlie, muchas gracias por atenderme. Gracias por tus conceptos. Muchas gracias. Muy amable, que tengas buen día. Buen día. Carlos Pereira, diputado provincial del departamento Pueyrredón, representante del PRO, secretario general del PRO en San Luis, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad. En la radio.